Hola, ganseros y gansilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Quizá alguna vez hayas querido hacer pelito rizado, como el de esta muñequita que tengo yo aquí, y no tenías muy claro cómo conseguir estos rizos tan definidos y tan bonitos para tus amigurumi. Pues bien, efectivamente, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo rizar lana para conseguir rizos en nuestros amigurumis tan bonitos como el que acabas de ver. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy vamos a aprender cómo rizar lana para hacer pelo. Esta pequeña amiga me va a ayudar en el vídeo de hoy. Está articulada, así que presta atención próximamente si quieres aprender a hacerla. Para hacer pelo rizado vas a necesitar lana acrílica. Es importante que la lana sea resistente al calor. Yo voy a utilizar esta lana acrílica 100% de DMC. Puedes comprobar en la etiqueta si es resistente al calor o al planchado. También vas a necesitar palos de madera redondos. El grosor de los palos va a determinar el tamaño de los rizos. Vamos a empezar. Sujeta la punta de la lana y comienza a enrollarla alrededor del palo. Intenta que la lana no se monte sobre sí misma o no se rizará bien. Es mejor dejar un pequeño hueco al enrollarla, pero si puedes, enróllala apretada y sin espacios. Cuando hayas terminado, corta la lana y haz un pequeño nudo para sujetarla. Ya tienes uno terminado. Enrolla tantos palos como necesites para el pelo de tu amigurumi. Yo te recomiendo hacer muchos de ellos para diferentes muñecos. Así ahorrarás tiempo y energía de tu horno. Ahora vámonos a la cocina porque nos vamos a mojar un poquito.
Mójate bien las manos y frota los palos para empaparlos. Es mucho más fácil si utilizas un spray pulverizador. Pero este es un pequeño truco si no tienes ninguno. Cuando la lana ya esté bien mojada, coloca los palos en la rejilla del horno. No dejes que se toquen entre sí. Programa el horno a 100 grados centígrados con el calor inferior. Y déjalo 1 hora. Ten mucho cuidado, porque está muy caliente. Deja que la lana se enfríe antes de continuar. Y cuando ya se haya enfriado, entonces puedes desenrollar la lana del palo. Puedes mezclar un poco de fijador con el agua en el paso de mojar los palos y la lana. Así los rizos durarán más tiempo. Cuando ya hayas desenrollado la lana, el pelo ya está listo para ser utilizado. ¿En qué amigurumi vas a utilizar esta técnica? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto cómo puedes conseguir fácilmente que la lana tenga estos bucles y estos rizos como si fuera un muelle para que dé este aspecto tan bonito. Así que me encantará ver tu amigurumi con el pelo bien rizado por las redes sociales. Y si tienes alguna duda, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!